a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Me ha llamado la atención un video de Doug Walker de Nostalgia Critic sobre su película favorita, Amadeus, donde dice que ese film es mucho más riguroso históricamente de lo que suele creerse y también que algunos errores, supuestos errores que se señalan en esa película, de hecho no están ahí. Eh, no conozco mucho de la vida de Mozart para decir que si tiene razón o no, pero me recordó ese video lo que ocurre con 1492, Conquista del Paraíso, de Ridley Scott, una película de la que se dirigen críticas muy parecidas, ser históricamente inadecuadas y señalar algunos errores que habría cometido la película. 1492 es un film muy riguroso históricamente, mucho más de lo que suele creerse. Uno de los errores que se señala es de hecho una licencia artística, que en la película América aparece, se disipa la niebla y aparece de golpe el nuevo mundo, prácticamente se lo llevan por delante. Esto no fue así. La tripulación de Colón vio fogatas en la noche en tierra firme y estuvieron casi un día entero navegando viendo la costa, la cual era mucho menos atractivo para una película. Verdadera inexactitud que hay en el film es que no muestra que Colón ni los hermanos Pinzón eran piratas, un hecho bien documentado. Supongo que debe haber sido una exigencia del gobierno español para colaborar con el film, o simplemente fue otra licencia de Ridley Scott, quiso mostrar un Colón más humano, más heroico, más noble. Colón sí quiso fundar una sociedad utópica en Santo Domingo, donde no hubiera aristócratas ni plebeyos, no hubiera diferencia entre la ley entre hombres y mujeres, blancos e indios. Esto es verdad. Enfrentó la resistencia de los aristócratas, desde luego. Se critica que no muestra la conquista como un genocidio brutal donde los malvados blancos querían aniquilar a la población indígena de América. No lo fue. En la película, cuando se produce la rebelión de los nobles, hay blancos e indios peleando contra blancos e indios. Es una guerra civil. Y esto fue así en la realidad. Fue una guerra civil esa. Errores que se señalan simplemente no están ahí también. Por ejemplo, algo que se comentó mucho cuando se estrenó esta película es que en esa época todo el mundo, toda persona culta sabía que la Tierra era una esfera y que el debate en la Universidad de Salamanca no fue sobre ese tema, no fue que Colón estaba tratando de mostrar que la Tierra era esférica ante los ignorantes eruditos que creían que era plana, sino que estaba discutiendo sobre el tamaño de la Tierra y de hecho los eruditos de Salamanca tenían razón, conocían bastante bien el tamaño real de la Tierra y Colón estaba equivocado. Bueno, esto aparece así en la película. No sé qué error supuestamente están señalando. Hay una única escena donde Colón le está enseñando a su hijo que la Tierra es esférica, pero está educando a un niño, no está en la escena del debate de Salamanca, aparece la que fue la discusión real sobre el tamaño de la Tierra. Y hay una escena donde Colón se confiesa y admite que él sabe que sus detractores tienen razón, pero que fue el modo de lograr que aprobaran la expedición. Esto desde luego es una licencia. Probablemente sea verdad, pero no hay documentos históricos que lo atestiguen. Casos como 1492 o Amadeus me llevan a pensar en el caso contrario. En la película, terriblemente inadecuada,
pero que pasa por buena. Y me vienen a la mente dos ejemplos. El post-western de los 90, películas como Danza con Lobos o Los Imperdonables, o un bodrio muy considerable con pretensiones filosóficas que es Ágora. Películas terriblemente inadecuadas. Una persona que conoce de la época se aburre de encontrarles errores, pero que tienen todos los prejuicios sobre el western, todos los prejuicios sobre la antigüedad del espectador. Y por lo tanto al espectador le parecen que son películas adecuadas históricamente, que aunque tengan errores terribles. Por ejemplo, ahora tiene una visión simplificada de la esclavitud como fuertemente influenciada por la pornografía norteamericana, sin dudas, como una cuestión de mandar y obedecer y simplota. Era un régimen legal sumamente complejo la esclavitud. Y además en la época, en el siglo IV, había sido abolida hace 200 años la esclavitud en Egipto. El mito del sometimiento de las mujeres, un mundo dominado por hombres, la sociedad egipcia del siglo IV, la sociedad de Alejandría, no sé si hay la sociedad egipcia en general, la sociedad alejandrina del siglo IV era mucho menos sexista que la España del siglo XXI donde se filmó esa porquería. La visión de la ciencia que tiene Amenábar es totalmente falaz, totalmente incorrecta, no tiene idea de cómo funciona el método científico. En esa película, una astrónoma descubre las leyes de Kepler, infiere de las leyes de Kepler y infiere que el modelo heliocéntrico de Aristarco de Samos debe ser el correcto. Eso más o menos como que un arquitecta haga un tejado sostenido por cables, lo mire y diga, sería buena idea hacer una casa abajo para que esto no se caiga. Más o menos es esa la idea. Además es imposible, la anomalía en la órbita de Marte que llevó en la realidad a Kepler a descubrir que las órbitas de los planetas son elípticas, es difícil de ver hasta con un telescopio del siglo XVII. Acá lo descubren cogoteando para arriba en un patio de ladrillo. O sea, con esa vista, yo no sé cómo esta chica no salió corriendo cuando vio la turba que venía a lincharla a 60 kilómetros y tenía esa vista. Kepler se preguntó si no podía barrerlo bajo la alfombra como un error de observación, con instrumentos 1000 veces más avanzados. Sin embargo, es una película que se da en las escuelas como material de estudio, como mostrar cómo era la vida en esa época. Muestra una religión cristiana dogmática, organizada, ni por casualidad, típica de la época de Galileo. Ni por casualidad eso era así. El cristianismo era Marx diría un fantasma que recorre, era como el comunismo en el siglo XIX, era un conjunto de ideas que andaban dando vueltas, mezclado en 1000 sectas que adoraban a otros dioses y eran enemigas unas de otras. Ni por casualidad existía una iglesia organizada con un dogma, santos. Eso no era así. Pero repito, tiene todos los mitos populares sobre la antigüedad. Danza con Lobos muestra en mitad del siglo XIX a Sioux que no habían visto un blanco en su vida. Eso es una locura. Esos tipos comerciaban con el ferrocarril, hablaban en inglés. Caballo Loco leía Maquiavelo. El ejército de la Confederación Dakota está basado en el arte de la guerra de Maquiavelo. Eso el caballo lo habían introducido los blancos. Es
estaban armados, ese ejército estaba armado con fusiles. Terriblemente inadecuada esa película. Pero respondía a los mitos aborigenistas que estaban de moda en los 90. Lo mismo que Los Imperdonables, una película muy superior, pretende mostrar el antiguo oeste como era en realidad, cuando lo cierto es que reemplaza un mito por otro. El antiguo oeste, el salvaje oeste, era un lugar menos violento que cualquier ciudad como Buenos Aires, que cualquier ciudad del siglo XXI, gran ciudad. La tasa de crímenes era menor que en cualquier ciudad moderna. Pero nuevamente está el mito del salvaje oeste, donde se arreglaban todos los asuntos a los tiros. Esto no era así. En un pueblo de 200 habitantes no había mucho lugar a donde esconderse, donde escaparse. Si alguien cometía un asesinato, todo el mundo iba a decir fue fulano y lo iban a colgar en 2 días. O sea, no era negocio arreglar todos los asuntos a los tiros. El problema con estas inadecuaciones históricas no es que el artista se tome libertades, se tome licencias, que eso lo ha hecho siempre y está muy bien, en eso consiste el arte. El problema es, lo señalaba el autor de un libro sobre la construcción de las pirámides de Egipto, esto, que decía que por una persona que lee un libro como el suyo, hay 1000 que leen sobre platos voladores y la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas. Y un poco eso pasa con el cine también. Por una persona que lee a Heródoto, hay 1000 que vieron 300. Películas como Octubre han tenido una influencia política tremenda en el siglo pasado, quizá más todavía que la Revolución Rusa, que la verdadera, porque nadie chequeó a ver si los hechos eran así realmente como mostraba la película. La película fue influyente de por sí, y como dice la dictadura de 1984, quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado gobierna el futuro. El poder del cine de crear un pasado falso es un poder grande y peligroso. No se trata de meras licencias artísticas. Pongo un ejemplo totalmente trivial. Escuché a un historiador mencionar el uniforme rojo y amarillo de las legiones romanas. No sabemos de qué color era el uniforme de las legiones romanas. El rojo y amarillo fue un invento del cine blanco y negro porque daba 2 tonos de grises muy adecuados para filmar películas. Y cuando apareció el cine color, alguien usó uniforme de las legiones que tenían un depósito y apareció en una película color el uniforme rojo y amarillo y ahí comenzó a ser imitado. Entonces nos hemos acostumbrado hasta que finalmente lo esperamos. Si vemos una película de romanos donde el uniforme de las legiones es de otro color, nos sorprendería. Pero de hecho no hay ningún documento histórico que hable del color del uniforme de las legiones. Pongo un ejemplo totalmente inofensivo, desde luego que los hay más peligrosos. Bueno, esto es lo que quería decir sobre el tema, espero que les haya interesado, nos vemos la próxima.